¿Qué tal? Saludos a todos nuevamente. Gracias por estar en esta otra entrega. Esta vez me acompaña Anabela Rivas. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, Eileen, muy bien, muchas gracias. Saludos a tu comunidad también. Gracias por aceptar la invitación. Anabela, fuiste de psicología a parapsicología y la gran pregunta es ¿cómo fue ese proceso y por qué te pasó? Mira, Eileen, ese proceso comenzó cuando yo estaba estudiando en la universidad. A mí los temas paranormales siempre me llamaron la atención muchísimo. Y cuando empecé a estudiar en la universidad psicopedagogía, yo me daba cuenta que todo problema que tenían mis pacientes, los alumnos, porque era yo también psicóloga educativa en una institución secundaria y prepa, yo me daba cuenta que había una connotación espiritual. A veces era visible claramente porque se contaban fenómenos paranormales y otras veces no era tan visible, tan observable a simple vista, pero cuando adentrabas en la vida de esas personas te dabas cuenta de que la cosa no era solamente psicológica, sino que llevaba una fuerte connotación espiritual. Entonces ahí me di cuenta que debía estudiar para psicología científica, pero desde el punto de vista universitario, académico. Entonces tenía ya una maestría en inteligencia emocional con una universidad de España, hice este estudio y dije, luego de esta me voy a la parapsicología científica y también hice una maestría en esa universidad española, porque no quería tratar el tema parapsicológico como es un tabú. Para un profesional es un tabú, porque hazte cuenta que mucha gente que me busca creen que yo les voy a echar las cartas, todavía piensan así. Entonces, como hay un tabú con ese tema, yo dije, lo voy a estudiar a nivel académico, que yo tenga mi diploma, que sea una cosa seria, para quitar ese cliché de que el parapsicólogo es el que lee la bola de cristal, el que te dice el futuro, el que te hace un hechizo, el que hace todo eso. Entonces, Exactamente, así empezó. exactamente qué es la parapsicología y quiénes necesitan a un parapsicólogo o una parapsicóloga. Mira, cualquier persona que quisiera saber qué connotación, qué ingrediente espiritual tiene para él lo que él vive, sea económico, sea emocional, sea de pareja, cualquier problema que la persona esté viviendo y quiera saber cuánta connotación espiritual hay en ese problema, puede ir donde un parapsicólogo científico. Repito, no te va a adivinar la vida, pero te va a decir dónde está el ingrediente espiritual en lo que tú padeces. Por supuesto, el que vive fenómenos, que ve fantasmas, que ve entidades, obviamente ese sabe que tiene que ir donde un parapsicólogo, porque si va donde un psicólogo convencional, le va a decir, estás loco, ¿no? O un psiquiatra lo va a medicar y muchas veces lo que la persona ve no son alucinaciones, sino producto de un tema espiritual importante. Anabela, porque algunas personas tienen esas experiencias de ver espíritus, seres trascendidos, fenómenos paranormales, y otras personas no se dan cuenta, no se percatan de lo que hay alrededor. ¿En dónde radica esa diferencia? Todos tenemos los dones parapsicológicos, todos, absolutamente todos. Y te estoy hablando de clarividencia, de precognición, de telepatía. En algún momento todos vivimos un episodio que está relacionado con eso. Pero hay personas que al igual que una persona tiene facilidad para cantar y para bailar y otra no tanto, hay personas que tienen esos dones más desarrollados, ¿sí? Y que no los pierden después de los 5 o 6 años de edad, que es cuando uno los empieza a perder, porque mismo ambiente te hace dudar, no creer, no te ayuda a desarrollar esos dones, porque repito, son temas censurados. Los niños no quieren que digan que están locos si ven un fantasma. Entonces yo, por ejemplo, de niña, yo tengo un episodio que lo he contado en el canal de TikTok, mi canal de TikTok, donde de niña yo le dije a mi abuela que mi papá me venía a buscar y te estoy diciendo que yo era una niña de 3 años. Y sonó la puerta, mi abuela
fue a abrir la puerta y era mi papá. Wow. En ese tiempo no era como ahorita que el WhatsApp y mi papá no avisó. Mi papá me fue a buscar ese día de sorpresa. Eso no es para espantarse ni que ay, la niña nació con dones, no, todos nacemos con dones. ¿Quiénes los mantienen? Aquellas personas que por alguna razón los tenían tan desarrollados, hasta por herencia, muchas veces vienen de mamá y papá que son así, y entonces esos permanecen un poco en esa onda paranormal, pero hay lo que tradicionalmente pues lo van perdiendo. Pero todos vivimos un episodio en el que pensamos en una persona y de repente la persona nos llama. Ujú. ¿Sí? Todos vivimos un episodio en el que sueñas algo y en algún momento, aunque sea parecido, se cumple. Los dones los tenemos todos y hay que dejar eso claro. Unos más desarrollados que... Ana, tú hablas sobre las dimensiones. De hecho, en la ciencia se está hablando de que se ha comprobado que hay diversas dimensiones. Hay incongruencias de cuántas hay. He leído estudios que dicen que hay 32. He leído que hay 16, que hay muchas más que esas, que hay hasta ilimitadas. ¿Puedes explicarnos esto y cómo podemos hacer lo que se llama, ahora que está bastante de moda, el salto a otra línea temporal y si todo esto tiene que ver? Ok, sí, se ha hablado de muchísimas. A mí no me gusta quedarme mientras la investigación está todavía en pañales, no me gusta establecer un número. Según el CERN, el colisionador de hadrones que está en Suiza y los científicos que ahí trabajan, que han revelado algunas cositas que no son todavía públicas, Ujú. han dicho que han encontrado 17. Es decir, contando la que tenemos, esta dimensión donde vivimos, son 17 que ellos han encontrado. Por supuesto, hay quien dice que hay más, porque son personas que tienen conexión profunda con el mundo espiritual y algunas entidades les revelan cosas. Lo importante aquí es que haya las que haya, esta no es la única. Y hay personas que lo han experimentado sin saber nada de esto. Por ejemplo, hay un chico en Sudamérica que salió de la finca donde trabajaba todos los días, agarró camino a pie, porque el pueblito donde él vivía estaba cerquita del terreno. Se va por la carretera y cuando va entrando al pueblo lo nota diferente. Era un atardecer, lo nota diferente. Y cuando va viendo las casas, no lucían parecidas, pero no eran las mismas. Cuando llega inclusive a la casa, lo saluda su mamá, su familia, y él decía que su familia no era exactamente igual. Esto es impresionante. Este caso que este muchacho vivió, ¿sí? Y no ha encontrado quien se lo explique. La única explicación que él tiene es que él cayó en otra dimensión y todas son paralelas. Si hay 16, si hay 20, si hay 300.000, todas son paralelas. El salto de una a otra no es fácil darlo. Hay personas que lo han dado, es como que si se abre una puerta. Hay cursos para hacer eso que yo en lo particular, como todavía se está en pañales, no lo recomendaría porque las entidades que andan por allí, que controlan ese mundo espiritual, como en esas dimensiones también hay entidades, entonces puede ser molestado. Pero hay gente que ha pasado de una a otra de manera espontánea, como pasó a este chico. ¿Cómo te digo, Eileen, que el muchacho durmió en esa casa sintiéndose que se había vuelto loco, se acostó en su cama y decía, no puede ser, pero se parece a mi mamá, pero no es? Y todo luce muy normal. Al día siguiente, Aileen, pasaron casi 24 horas, seguía en esa dimensión. Se fue a trabajar, casi ni desayunó, no quiso. Se fue a trabajar el muchacho. Cuando el muchacho se llega a la hora del regreso, ya otra vez el atardecer, dicen en nombre de Dios, a ver si fue aquí que yo entré en esa dimensión, porque esto fue por aquí era que yo iba. Agarró exactamente el mismo camino. Y cuando ya iba llegando al pueblo, todo igual, perfecto, lo normal, la dimensión donde él vivía, él se alegró y dijo, por fin ya salí de esto. Llegó a su casa y todo normal. Pero no es una puerta que tú puedas ver, Ujú. no sucede cuando en estos fenómenos espontáneos no se ha dado de un modo que él diga, oye, eso fue cuando me mareé.
o eso fue, no, 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 es una cosa que él no vio el cambio. Y no es la única historia, es también, por ejemplo, Fresia Castro tiene una conocida que tuvo una experiencia muy similar. El cuarto se veía igual, pero muy diferente. Cuando fue a trabajar, tenía otro puesto, tenía otra oficina, era como eso. Entonces tiene que ser como que medio desesperante, ¿no? O sea, este tipo de historia se puede repetir, no es tan atípica. O sea, hay muchas personas que tienen este tipo de historia. Tomando eso de las líneas de tiempo. Me pregunto, cuando uno va con una persona, una vidente, para leerte las cartas del tarot, o que te dicen, bueno, esto es lo que te vas a pasar, ¿cómo funciona eso? ¿Es tal vez una sola línea de tiempo que ellos ven? ¿Y qué probabilidades tenemos de que estamos condenados a esa línea de tiempo que nos está diciendo la vidente? Mira, entre las cosas que yo le aclaro a mis alumnos en los talleres y a mis pacientes, que muchas veces son mis propios alumnos, mis pacientes, yo les explico que, ok, vamos a suponer que vas de una persona que sí tiene un don auténtico, legítimo, no lo perdió en su fase de la infancia a la niñez, desde la infancia primera a la infancia segunda, no lo perdió, su don continuó. Esa persona no tiene acceso a todas las dimensiones y posibilidades de vida que hay para ti. Por ejemplo, para ti, Aileen, en este momento tú eres entrevistadora, comunicadora social, en fin. Entonces, una vidente te puede decir, Aileen, estoy viendo aquí que te vas a enfermar en un año. Entonces, ¿qué pasa? Te predispones porque dices en un año, ¿qué será? ¿Será este dolor que tengo por aquí que se me va a empeorar o será algo nuevo? Entonces ya ahí bajas la vibración, te empiezas a preocupar, te predispones y muy probablemente sí te enfermes de aquí a un año. Pero no porque ella te lo dijo, porque a lo mejor ella vio una línea de tiempo donde te enfermabas, pero no vio una línea de tiempo donde dentro de un año lo que te ganabas era la lotería. Entonces te dijo esta, te asustaste, tú también te predispones porque la mente es muy poderosa, Eileen, ¿sí? Hay casos donde yo tengo pacientes que no están viviendo realmente fenómenos paranormales, sino que su mente los produce. Esto es importante saberlo. Entonces tu mente se predispone y te enfermas al año y dices, ay, qué buena esa vidente, me dijo que me iba a enfermar, pero no necesariamente te iba a pasar eso, porque hay muchas posibilidades. Claro, la mente también juega un papel fundamental. Mi madre fue psicóloga clínica por muchos años. Tú tienes la capacidad porque tienes ambos campos, ¿no? Eres psicóloga y también entonces parapsicóloga. Tienes la capacidad de diferenciar y determinar qué es lo que está pasando en una persona. Me imagino que eso tiene que ser interesantísimo. Interesantísimo, Eileen, porque te voy a nombrar un personaje muy importante. Está en Estados Unidos, se llama Jerry Marcinski. Él es un psiquiatra estadounidense, pero la relevancia de él en el mundo de la parapsicología es que él empezó a notar que pacientes esquizofrénicos, que para un psicólogo y para un neurólogo son personas que tienen fallas a nivel psicológico, a nivel de su funcionamiento cerebral, y qué hacen, los medican con químicos, los internan en una institución psiquiátrica, en fin. Jerry empezó a preguntarle, porque acuérdate que el esquizofrénico oye voces. La situación de un esquizofrénico es que oye voces y vive en una realidad ficticia, como casi que paralela, que no es la normal. No, él no funciona normalmente. Pero Jerry se atrevió a preguntarle qué le decían las voces, aunque se lo prohibieron en su ejercicio médico, porque dijeron, es que tú no puedes preguntarle por unas alucinaciones, no, no entables, eso es imprudencia Se médica, ¿no? niega Pero todo él, eso, claro. la ciencia niega. Entonces él dijo, calladito, pero no le hizo caso a sus jefes y empezó a hablar y le decía a sus pacientes, ¿qué te dicen tus voces? Y notó cosas extrañas, como por ejemplo que no hable contigo,
que no haga lo que tú me dices. Ah, bueno, por ahí se ve más o menos normal, pero él quiso probar si eran entidades oscuras y él les dio salmos. Por ejemplo, a uno le dio un salmo y le dice, léete esto, esta oración. No puedo porque las voces me dicen que no lo haga. Las voces me dicen que no haga este tipo de cosas. Entonces él empezó a notar extraño porque se supone que si no había un componente espiritual en la enfermedad de ese paciente, las voces no tenían por qué decirle eso. Le podían decir cualquier incoherencia, ¿no? Pero no eso. También hay otros psiquiatras que han contado que esquizofrénicos, algunos ya sabían que el psiquiatra iba a llegar y las voces les revelaban cosas de la vida privada del Increíble, psiquiatra increíble. para amedrentar al psiquiatra. Entonces, bueno, Jerry escribió un libro que habla sobre el componente espiritual de la esquizofrenia. Ahorita no tengo el nombre exactamente, pero lo pueden conseguir en las redes sociales. Jerry Marcinski, con Z, Marcinski. Y él dice que sí, pues que de repente no en el 100% de los casos se va a hablar que la esquizofrenia es por posesión o por parasitación, pero sí hay un componente altísimo, tal vez un 90%, porque él hizo hasta una estadística de casos y él decía que por lo menos sus pacientes, un 90% Bueno, yo entrevisté estaba parasitado. a los que están viendo esta entrevista por primera vez, tal vez no conocían este canal. Yo entrevisté a este naturópata Patrick Vargas, él es chileno, y él empieza como un naturópata normal y corriente y se da cuenta de que muchas de las personas que tenían problemas mentales, problemas físicos y todo, eran que estaban parasitados por estos seres del cuarto astral. La entrevista es interesantísima, pero estamos yendo aquí, Ana, hacia el mismo lugar, ¿no? De mucha gente revelando esta información y la verdad que por mucho tiempo hemos estado como que ciegos. ¿Existen entonces seres oscuros en esta otra dimensión que tienen la capacidad de hacernos daño, chupar nuestra energía? Explícanos, según tu Sí. visión, todo esto. Mira, sí existen porque fuimos inclusive advertidos, las personas que son cristianas, que son muy católicas, saben que, por ejemplo, el maestro Yahshua, o Yeshua, que es su nombre real hebreo, que él era un maestro hebreo, él lo dijo, cuando él se refería a este mundo, él no decía Matrix, pero decía el príncipe de este mundo. Y obviamente él dejaba claro que el príncipe de este mundo no era una persona que nos tenía aquí en el paraíso. ¿Sí? Era un ser, era una entidad, junto con toda su corporación de seres que lo siguen a él, que de alguna manera eran los encargados de crear el caos que nosotros vivimos aquí, en lo económico, en lo político, en lo social. Ellos siempre estaban detrás creando el escenario, era lo que él quería decir. Entonces, sí existen. De hecho, yo me voy por la corriente de que ellos tienen dos funciones. La función número uno de ellos es, por supuesto, crear el escenario de prueba, porque se supone que aquí estamos también en una escuela. No solo estamos en una granja para que nos chupen energía o para que nos ordeñen la energía, sino que nosotros estamos también en un proceso de prueba, donde al parecer, porque estos son hipótesis, esto no se ha comprobado, pero al parecer Dios está así como diciendo, a ver, yo quiero ver qué haces tú, Eileen, cómo resuelves tú ese problema, porque yo necesito que tú estés clara. Y en esta escuela, donde estás viviendo cosas fuertes, delicadas, yo necesito ver cómo tú vas a reaccionar. Por eso él se queda tranquilo porque sabe que hay un poder dentro de nosotros para nosotros enfrentar esos seres, pero también sabe que esto es un salón de clase, un escenario donde nosotros también debemos aprender, ¿sí? Pero yo no los veo, una de las cosas que me ha ayudado a mí a mantener la salud mental con respecto a esos seres que llamamos seres oscuros, es que yo eliminé la dualidad de mi vida. ¿Qué es la dualidad? Ellos son malos y yo me voy con el bien. La dualidad es muy dañina cuando tienes esa mentalidad porque tú se sientes que ellos te vigilan, que ellos te persiguen, que te hacen daño, que es una cosa terrible.
lo que estás viviendo y entonces la dualidad daña mucho la salud mental. ¿Cómo nosotros los debemos ver? ¿Qué le enseño yo a pacientes y a mis alumnos de cómo los debemos ver? Nosotros debemos ver a los seres oscuros como bacterias. Es decir, las bacterias no son tus enemigas. Las bacterias no te quieren hacer daño, pero existen. Y si tú no te limpias bien una herida, los microbios, las bacterias van a llegar a comer de esa herida. ¿Sí? Entonces, así yo les digo a ellos, pero las bacterias no te odian a ti. Las bacterias no te hacen daño porque te odian. ¿Sí? Entonces, ellas simplemente tú las limpias, tú las eliminas. ¿Qué haces tú con las entidades oscuras de tu vida? Las eliminas. ¿Cómo? Vibrando alto. Tengo un ejercicio que enseño que es de luz tabórica, que es de empoderamiento, que te limpia de cualquier parásito y también te empodera. Yo enseño ese ejercicio en el taller. Pero en fin, lo que quiero decir es, míralas como cosas que si Dios las dejó en el mundo es por algo. Como aprendizaje ¿Sí? para nosotros, ¿no? Como maestros. Como maestro, como una persona mala que te hizo un daño, pero entonces ese daño te abrió las puertas y gracias a ese daño conseguiste otra cosa mejor. Entonces, más o menos así hay que verlo, porque si solo los ves como seres que te persiguen, que te hacen daño, que te crean conflictos en tu vida, entonces te enfermas emocionalmente y ahí sí que te conviertes en un paciente psiquiátrico, porque me ha tocado gente que me dicen, van a hablar con alguien y apagan el teléfono, asustados. Ya voy, que nos vigilan, me vigilan. Y si te quieren vigilar, tienen toda la tecnología para vigilarte con o sin teléfono. Sí. ¿Mm? Ana, Estos seres han existido siempre. claro. Explícanos un poquito cuál es esa terapia de luz tabórica, qué significa tabórica para nosotros que ignoramos eso. Esta terapia la usan algunos terapeutas a nivel mundial y tiene muchos nombres. La llaman ejercicio de la luz blanca. En España lo llaman conexión con la fuente, es decir, conectarte con Dios. A mí me gustó el nombre de luz tabórica porque esto ayuda a la gente a entender más rápido. Yahshua, el maestro, se transfiguró en el monte Tabor, se llenó de luz. Hay un testimonio que yo lo comparto que es este, y por eso me gusta ponerle ese nombre de luz tabórica, porque lo encuentras en Wikipedia. Si quieres, escribe en el buscador y Wikipedia te va a decir lo que es la luz tabórica. Fue la luz que emitió desde su pecho Yahshua y se iluminó todo. Hay un testimonio que está en las escrituras, que lo conocen todas las personas católicas, cristianas, de que él, hay esa evidencia, él se iluminó. Pero ese era un ejercicio en realidad de empoderamiento. Cuando tú lo haces, tú no te vas a ver iluminado así, tú no te vas a ver iluminado así, pero en el mundo etérico, los parásitos sí te ven iluminado y te respetan. ¿Sí? Entonces, Yahshua no es el único que se ha iluminado. Muchos maestros los llegaron a ver encendidos en esa luz. Y también recientemente, como anécdota corta y rapidita, gente normal, cómo se ve el poder que tú tienes en tu espíritu, que es el poder de Dios, que gente normalita, como pasó en Colombia, un taxi se detiene en una avenida de Colombia por el semáforo. Pero llega un camión por detrás y golpea al taxi, pero el golpe fue tan enorme que las puertas del taxi se abrieron Ujú. y los pasajeros que iban ahí salieron volando, Dios mío. salieron del coche volando, pero los testigos en los otros carros, porque era una avenida así en cruz, o sea, muchos testigos vieron eso, se dieron cuenta que las personas iban como en cámara lenta, salieron así como cayendo en cámara lenta y el techo lo tenían lleno de luz. Esas personas se salvaron, no les pasó nada, cayeron suavemente, el tiempo como que se detuvo, cuentan los testigos. Y cuando ellas caen, que no se golpearon tan fuerte, en la avenida ahí, en la parte donde hay pasto, el camellón, como le dicen, cuando ellos caen ahí, el tiempo se aceleró de manera.
porque la gente los vieron a ellos caer en cámara lenta con los pechos iluminados. Entonces, hay testimonios de que de repente la luz sí se ha podido ver por un ojo normal, un ojo que no es clarividente, ¿no? Y han podido darse cuenta, hay un poder dentro de nosotros. Porque Dios no solo se limitó a protegerlos desde fuera, sino que los protegió desde dentro, se activó el espíritu. Eso fue lo que le pasó a Yahshua cuando se transfiguró. Su espíritu estaba encendido, de off a on. Y los discípulos que vieron, que eran tres, vieron eso, pudieron verlo, quedó ese testimonio. De ahí viene el nombre de ese ejercicio, luz tabórica. Se llama ejercicio de luz blanca también, se llama conexión con la fuente, conexión con Dios, y consiste sencillito. Enciendo el botón de mi poder, del poder de Dios dentro de mí. Y con eso logro que los bichos, los parásitos se vayan y que yo esté protegido. Uno imagina, o sea, haciendo esta meditación en donde uno se visualiza como un ser de luz y es curioso porque yo sigo a Frecia Castro, prometo que en algún momento la voy a traer al canal en donde pues la meditación es precisamente pensar que la glándula pineal se llena de luz, ilumina ambos hemisferios del cerebro y se conecta, ¿no?, con el octavo chakra y desde el octavo chakra nuestro ser superior baja luz y nos irradiamos y después la llama violeta, ¿no? Una luz violeta pues nos envuelve. O sea, somos seres luz en ese sentido. Solamente con meditar en eso, imaginarnos luz, que nos rodeamos de luz, funciona. Sí, porque ese empoderamiento, como meditas con conciencia, ¿sí? Con el empoderamiento de decir, hago esto porque me voy a encender de luz de Dios, voy a aprender el botón del poder de Dios en mí. Cuando lo ves desde ese punto de vista, aquello empieza a ganar fuerza. Ponte que el primer día que lo aprendes dudas y no lo sientes así, pero las personas que, pacientes míos y alumnos míos, que han tenido molestias de parásitos que tocan su cuerpo y los pellizcan o les hacen daño, cuando han hecho el ejercicio en el mundo etérico sí lo ven, aunque tú no lo veas. Eso tan sencillo dice, yo soy un pedacito de Dios también. Dios, como soy su hijo, me dio esa herencia. En mí hay poder, ¿sí? Porque si no, el maestro no hubiera dicho, dile a esa montaña, échate al mar y la montaña obedece. Si nosotros no tuviésemos ningún poder, él no nos hubiera dicho también las mismas cosas que yo hago, ustedes también pueden hacer. Tampoco nos hubiera dicho eso. Nos dijo, y Entonces, efectivamente. Entonces, a mí lo que una de las razones por la cual yo abrí este canal es para yo también entender muchas cosas, ¿no? Con muchas preguntas que tenía. Em, yo me he leído los libros de Salvador Freixedo, de La Granja Humana. Si esto es así, es como este juego en donde sí, tal vez estamos en esta granja humana, pero tenemos el poder de ser fractales de Dios superpoderosos. Y en eso es que radica la vida, en darnos cuenta de liberarnos de este astral oscuro. ¿O cómo lo ves tú? yo lo veo parecido a Salvador en cuanto a que sí es un lugar de prueba. Es como cuando tú estás aprendiendo a ser piloto. Llega un momento en que tu maestro te va a decir, bueno, ya agarra el avión. Si cometes un error, te caes y hasta ahí llegas. Hasta aquí no te valen errores, ¿no? Igual pasa aquí. Sí hay unas entidades que comen de la baja vibración que nosotros emanamos, sufrimiento, tristeza, depresión, rabia, odio, todas esas emociones fuertes. Sí, ellos se van a alimentar de eso. Pero nosotros también tenemos que aprender. El escenario es para que aprendamos. Yo veo esto como un tercer grado, ¿sí? Un tercer grado de primaria. La persona quiere llegar, el niño te dice, ¿cuándo voy a llegar a ser como tú, grande y a tener una profesión? Te falta mucho. Tienes que pasar toda la primaria, secundaria, prepa. Entonces yo pienso que nosotros estamos aquí en un periodo también de prueba para que ese espíritu que es eterno, porque el cuerpo no es eterno, el cascarón no es eterno,
pero que ese espíritu que es eterno pueda decir, pasé las pruebas de la tercera dimensión, ahora me voy a la cuarta, después a la quinta, a la sexta y a cuantas haya. Sí, hasta llegar, me imagino yo, a la presencia de Dios. Me gradué. La Sí. presencia de Dios es me gradué. Ya yo no estoy aquí porque a mí me pasaron de grado por influencia. No, sino que yo estoy aquí porque yo viví, yo aprendí, yo pasé la prueba y la pasé bien. Súper interesante todo lo que tienes que compartir, Ana. Me ha sido un placer de verdad conversar contigo. ¿Dónde las personas te pueden encontrar? Quienes te quieran seguir, quienes quieran hacerte alguna pregunta, alguna consulta ya, o decir, quiero ser tu paciente como psicóloga y parapsicóloga. Bueno, tengo dos redes sociales activas para contar estas anécdotas y grabo fragmentos de lo que es mi atención a algunos pacientes que lo permiten, ¿no? Estoy en Instagram, aparezco como Ana Parapsicología, van a ver un loguito negro con unas letras que dicen Ana Parapsicología en Instagram y el mismo nombre, Ana Parapsicología, en TikTok, que es el canal principal, vamos a decir así. No tengo canal de YouTube, en YouTube tengo, es un canal privado que lo uso para videos privados con mis alumnos y pacientes, pero no son videos públicos. Más que todo tengo activo TikTok e Instagram, por ahí me pueden contactar. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias por eso, muchísimas, de hecho les cuento, les confieso, ¿no? De que yo llegué a Ana por TikTok, a mí me empezaron a llegar sus videos de alguna manera y me llamó mucho la atención y bueno, me contacté contigo y de verdad que ha sido fascinante, fascinante el cúmulo de información que tienes y gracias por compartirla con la audiencia. A todos, gracias por haber estado aquí. Hasta la próxima semana que tendremos otra entrevista más. Y bueno, si se suscriben al canal de Ana o al canal mío, pues se lo agradezco muchísimo porque así podemos seguir creciendo. Gracias, Ana. Abrazos Muchísimas para ti, bendiciones gracias. y mucha luz sobre todo. Muchísimas gracias a ti, Eileen, por la invitación. Gracias a la comunidad que te sigue por regalarnos unos minutos de su atención y pues seguimos en contacto. Yo encantada si me vuelves a invitar. Te lo prometo porque hay mucho de qué hablar. Un abrazo para ti. Chao, Ana. Gracias.